Entonces, esto es muy peligroso porque está acabando con la independencia que debe haber entre la Iglesia y el Estado y el respeto a quienes piensan diferente, quienes tienen otra religión o quienes no tienen ninguna. Por eso es que hay que reformar, no el artículo 40, porque si nada más ponemos una palabra, esto puede ser mal interpretado y considerarse que es el laicismo positivo, el que quiere Ratzinger. Lo que necesitamos es reformar el artículo 24 constitucional, en donde se estableció la libertad de cultos hace 150 años, que fue un paso muy importante, pero que hay que completarlo, hay que hacerlo más amplio, más claro, para establecer que no solamente es la libertad de cultos, sino también la libertad de creer o no creer, la libertad de convicciones éticas y filosóficas, y llevar esta laicidad a todos los ámbitos de la vida pública de México, incluido, por ejemplo, el sector salud, donde aquí en el Distrito Federal ahorita nos estamos convirtiendo en una isla de derechos para las mujeres que pueden decidir sobre su cuerpo, y si no tienen la posibilidad de ser madres o han sido violadas, pueden tener derecho a interrumpir su embarazo. Pero se ha dado una regresión en 18 estados de la República. ¿Y saben ustedes cómo ha estado esto? Pues esto se ha llevado a cabo por una campaña que ha establecido Ratzinger. Mandó a su experto en las campañas en contra de las mujeres, de los derechos de las mujeres, las campañas antiaborto, mandó al cardenal López Trujillo y les dio a todos los obispos que piensan como ellos casi el texto constitucional que tenían que negociar con los gobernadores de los estados y que fuera aprobado por las legislaturas. Y así se aprobó en 18 estados. Dense ustedes cuenta de la gravedad de la situación y de muchos políticos que se han unido de diferentes partidos, déjenme decirles, porque ha sido terrible ver a diputados que se dicen miembros de partidos de izquierda que han votado por la criminalización de las mujeres en estos estados. Desde luego, del PAN no nos extraña porque así es, lo tiene en su plataforma ideológica. Del PRI nos extrañó porque traicionó todo su origen revolucionario. Pero lo que más me extrañó a mí fue que hubiera legisladores del PRD e incluso del PT que votaran estas leyes en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque están olvidando la importancia de la separación entre la política y la religión, y porque están buscando nada más el poder, no por el poder, sin ética ni respeto a las convicciones filosóficas de cada quien. Es por eso que es muy importante, compañeras y compañeros, que tengamos muy clara esta situación, para que podamos trabajar por defender que haya en nuestro país respeto a las mujeres, a los indígenas, a quienes tienen o no tienen una religión, porque de otra forma no puede haber ningún gobierno democrático. Se establecería una teocracia de nueva cuenta, un gobierno confesional que los propios miembros de la Iglesia han condenado. Y les voy a citar a muy distinguidos miembros de la Iglesia que están en contra del clericalismo,
el clericalismo es la utilización de la calidad sacerdotal para asuntos ajenos a la religión. Porque no es lo mismo que yo esté aquí hablando con ustedes a que esté hablando una autoridad religiosa en la iglesia en representación de Dios. Es otra cosa, totalmente diferente. Entonces, hay que recordar que el abate Testori, un abate francés, cuando había estas luchas entre iglesia y Estado, durante la intervención francesa y el Segundo Imperio, Testori les dijo una frase que es muy interesante, también muy gráfica para entender el problema. Le dijo a la iglesia que no había que convertir a la institución en una fortaleza, porque si se metía a la guerra, la fortaleza sería tomada y sería tratada como eso, como un punto de guerra. ¿Esto qué quería decir? Que no había que mezclarse en esos asuntos políticos para que hubiera respeto a los asuntos religiosos. Hay un obispo al que se le dio después el cardenalato cuando ya se iba a morir porque era enemigo de las posiciones conservadoras de Wojtyła, que fue el obispo francés Yves Congar. Y él dijo que el clericalismo era contrario a la verdadera religión cristiana, que ni Cristo ni sus apóstoles habían buscado el poder político y que por lo tanto no debían hacerlo sus seguidores. Y un jesuita mexicano que todavía vive, el padre José Gutiérrez Casillas, que escribió un magnífico libro de historia de la Iglesia en México, que se lo recomiendo. Él dice que lo mejor que le pudo suceder a la Iglesia Católica fue lo que hizo Juárez: separar los asuntos de unos y otros, porque así cada quien puede encargarse de lo que le corresponde. Para concluir, y que si ustedes quieren podemos entablar un diálogo, quiero leer una definición muy clara que hizo el propio Juárez de la importancia de que los estados sean laicos. Laicos en el único sentido que se puede ser laico, que no mezclen los asuntos de la religión con la política. Juárez escribió: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguno. Punto. Queda muy claro. Gracias por su atención. Le agradecemos a la doctora su docta plática, y a los compañeros que quieran hacer alguna pregunta, como acostumbramos, por favor, pueden formarse aquí los que deseen hacer alguna intervención. Sí, una pregunta a la doctora Patricia Galeana. Discúlpenme, pero también es un comercial a favor de ella, porque tiene un programa los viernes en Radio Universidad a amplitud modulada a las 9:30 de la mañana todos los viernes. Pero también una segunda pregunta es que sé que tiene otro programa en otra estación, en Radio Ciudadana, que es en el 660 de AM. Es un programa de mujeres, es una tribuna feminista, todos los viernes de 12 a 1. Muchas gracias. Y además, otra, tercera pregunta es, me parece, bueno, sí, yo he abierto la cuestión electrónica de Radio Universidad y ahí están
algunos de sus programas, pero parece que no todos. Es posible, porque tiene, por supuesto, interesantísimos durante varios años programas que ahí pueden ver los temas de la reforma, de la independencia, de la revolución. ¿Se pueden, hay alguna manera de comunicarse a eso? Bueno, tengo una página, claro que la llevan mis alumnos y a veces no la tienen muy actualizada.